Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy es geopolítica. El día de hoy vamos a hablar de la geopolítica. Como su nombre dice, geografía, geopolítica, viene de la política del Estado, es una ciencia de las que nos van a ayudar a estudiar una de las disciplinas de la geografía y de la política. Se mezclan las dos ciencias, la geografía y la política, y ambos van a estudiar, es el estudio de las disciplinas de la geografía y de la política. Es una de las ciencias políticas. Unimos las dos, como resultado, es unas ciencias políticas que nos van a ayudar a estudiar la geografía de nuestro país y también la política. Para estudiar la geopolítica hubieron diferentes ideólogos o representantes que nos ayudaron a estudiar mejor la geopolítica. Por ejemplo, tenemos a Frederick Russell con sus 7 leyes de crecimiento de los estados. Según sus teorías, nos enseñaba las 7 leyes de crecimiento del estado. Nos habla más de la política. Karl Hausenfer, él aplicó las teorías para llegar a tener un nuevo ordenamiento, por ejemplo, de su país, que era Alemania. Él ayudó a algunas teorías a aplicarlas para ordenar un nuevo ordenamiento de Alemania en lo político. Vemos a Rudolf Kretschmer. Él por primera vez inventó el término de la geopolítica. Lo debemos a Rudolf Kretschmer. Tenemos Hartford Mackinder. Él estudió acerca del Estado, es como un organismo vivo. También nos hablaba de la política. Para poder ejercer el dominio de una política, de un Estado, de un país, es primordial reorganizar el Estado. Esto viene de Harold Mackinder. Él nos habla cómo el Estado es un organismo vivo. Si no sabemos manejar el Estado, entonces no vamos a poder organizar la nación. Vamos a ver ahora los elementos del Estado. Para estudiar los elementos del Estado, según los principales ideólogos, es necesario tener algunas estrategias para utilizar en la política, como por ejemplo los elementos del Estado es la realidad nacional, la política nacional, la potencia nacional y el poder nacional. Cuando hablamos de realidad nacional, estamos hablando en esta oportunidad de nuestro país, Perú. Vamos a ver, cuando dice realidad nacional, vamos a ver en qué lugar y cómo se encuentra nuestro país. ¿Cuál es su realidad? ¿Cómo se encuentra hoy en día nuestra realidad política? Entonces, va a ser la situación actual de nuestro país. Por ejemplo, el Perú. ¿Cómo es nuestra realidad nacional? Hoy en día, por ejemplo, tenemos el centralismo. Muchas personas, muchos provincianos deciden viajar y trasladarse a Lima. Entonces, da como lugar el centralismo. Entonces, algunos departamentos prefieren trasladarse a Lima y entonces forma un país centralista. ¿Por qué? Porque en Lima hay universidades,
porque en Lima hay servicios públicos, porque en Lima hay diferentes, de repente, operaciones que no se dan de repente en las provincias por los implementos necesarios, científicos. Entonces prefieren trasladarse a Lima, convirtiendo en nuestra realidad política, en la geopolítica, convirtiéndonos en un país centralista y dando como lugar el centralismo en Lima. Entonces, la realidad nacional es el descentralismo. También podemos ver el desempleo. El desempleo en algunas zonas provinciales no hay empleo, pero más empleo hay en Lima. Y también vemos en nuestra realidad que muchas personas migran para mejores condiciones de vida. Y también sabemos que casi el 90% de los ingresos más dan Lima, más generan impuestos, más dan, ¿no? Levantan lo que es el arca económico del Estado, es Lima, lo que aportan más impuestos que las demás provincias. Entonces vemos también en nuestra realidad nacional es el desempleo, es la deserción escolar también que se da. Luego vemos la política nacional. ¿Qué es la política nacional? O sea, cómo nuestro país, nuestro presidente va a organizar nuestra política, como por ejemplo la constitución política. Entonces es cuando el presidente organiza, diseña planes elaborados por nuestro presidente y tomando algunas medidas o planes para elaborar mejor el gobierno. Vemos como otro punto es la potencia nacional. ¿Qué es la potencia nacional? Es nuestros recursos. Aquí vemos el mapa del Perú, nuestro Perú. Vemos nuestros departamentos y vamos a ver también nuestros recursos. ¿Qué recursos tenemos? Tenemos nuestros santuarios nacionales, tenemos nuestros animales, nuestra biodiversidad, tenemos nuestra flora, nuestra fauna. Todo eso le convierten al país como potencia nacional en cuanto a los recursos que dispone nuestro país, que pueden ser abundantes o también que pueden ser extensos. Y también pueden ser los yacimientos minerales, como son las minerías, oro, plata, cobre y diferentes minerales. Luego vemos otro elemento del Estado, es el poder nacional. ¿Qué es el poder nacional? Es la capacidad para alcanzar y mantener sus objetivos nacionales. Como por ejemplo, ¿cómo el país puede surgir económicamente? Tiene que organizarse para que ingrese ingresos a las arcas del Estado, se está elaborando lo que es, por ejemplo, las aduanas, para tener algunos, ¿no?, beneficios, ¿no?, cobrar impuestos como son las SUNAT. Luego tenemos los ministerios que se crean, tenemos las Fuerzas Armadas, las UGELES y FONCADES. Todos esos ayudan a que puedan ejercer algún ingreso económico. Ahora, chicos, vamos a ver la retroalimentación. Preguntas de la retroalimentación. Antes que me olvide, aquí vemos el mapa del Perú. Este es el mapa del Perú. Ahora vamos a ver cómo se ha organizado el Estado peruano. A ver, este es el mapa del Perú. Aquí tenemos el espacio intermedio, que son nuestras fronteras. Aquí están nuestras fronteras que van a delimitar con otros países. Tenemos Lima centralista, se le llama, según la teoría de Hartland, Lima es centralista, y tenemos nuestras fronteras que son partes del Estado. Luego tenemos los puntos más altos de la cordillera y luego los polos de desarrollo. ¿Por qué se le llaman polos de desarrollo?
Estos polos de desarrollo se le llaman así porque van a intercambiar productos con otras fronteras. Primera pregunta de la retroalimentación. ¿Qué es la geopolítica y por qué es importante su estudio? Recordamos, la geopolítica es un método de estudio de la política exterior para extender y explicar, predecir los comportamientos políticos. También es una ciencia que se ocupa del estudio del Estado. Ahora, ¿cómo analizas la realidad nacional desde un punto de vista positivo o negativo? Para mí, vamos a ver que Lima es negativo en cuanto al centralismo, es muy centralista. Pregunta 3. ¿Cuáles son las principales vías de comunicación que tiene nuestro país? Aquí está el punto. Para poder intercambiar nuestros productos es necesario tener y contar con nuestra red vial de comunicación para poder comercializar. Estas son las carreteras. En el Perú tenemos 78,000 kilómetros en carreteras. ¿Cuáles son las primeras, las principales? Son las carreteras longitudinales, las carreteras de enlace vecinal, las carreteras central, la carretera interoceánica que une Perú y Brasil. Vamos con la siguiente pregunta del crucigrama. La pregunta es, disciplina de las ciencias políticas. ¿Cuál es? La disciplina de las ciencias políticas es la geopolítica. Postuló las 7 leyes del crecimiento del Estado. ¿Quién fue? Fue Ratzel. Federico Ratzel, ¿verdad? 3. Escuela geopolítica que propone el dominio de los mares y océanos. Es inglesa. 4. Inventó el término geopolítica. La 4 es, inventó el término de geopolítica, es 4. Aquí está la 4. Inventó el término de geopolítica fue Rudolf Kefje. Rudolf Kefje. 5. Escuela geopolítica que propone influencia mundial a través de la cultura. La 5 es francesa. 6. Núcleo vital. Núcleo vital. La 6 es Rotterdam. 7. Espacio interandino entre Rotterdam y frontera. La 7 es Hinterdam. La 8. Situación política, económica, social, militar y cultural que experimenta un Estado en un momento de su historia. La respuesta es, aquí está la respuesta, realidad nacional. La 8 es realidad nacional. Entonces vamos a contestar todas las preguntas del crucigrama. A ver, la primera es geopolítica, la segunda es Federico Ratzel, solo alcanza Ratzel, la tercera es inglesa, la sexta es Rotterdam, la 7 es Hinterdam, la 8 realidad nacional, la 4 es un apellido bien difícil, ¿no? Kefling. Rudolf Kefling inventó el término de la geopolítica. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos aprendido la geopolítica. ¿Por qué es importante estudiar la geopolítica? ¿Por qué? Porque nos ayuda a organizar bien el desarrollo del Estado. También nos ayuda a diversificar nuestros recursos, también a saber aprovechar nuestros recursos naturales y también utilizar y relacionar el comercio con otras fronteras. También hemos visto diferentes principales ideólogos de la geopolítica que dieron su aporte a la geopolítica,
como por ejemplo Rudolf Kepler, que fue el que inventó el término de la geopolítica. Resumen, ¿qué es la geopolítica? Es una disciplina de las ciencias políticas. Muy bien, chicos, nos vemos. Hasta la próxima y gracias por su atención.